lesiones renales, cardiovasculares, incluso son más difíciles, porque no se ven, no es algo que sea apreciable, pero la piel es tan bonita. Tu cuerpo es un campo de batalla, nuestro cuerpo es un campo de batalla. Y como tal vamos a verlo en psicoterapia, vamos a verlo como ese campo de batalla en el que se está dirimiendo pues una enorme pelea entre, decíamos, lo cultural, lo social, y luego lo médico, lo psicológico, el médico que dice que esto es puramente biológico, el psicólogo que dice que no, que esto es solamente neurótico. También os dais cuenta que nosotros como profesionales podemos incidir y agravar y complicar este campo de batalla sin permitir al paciente hacer una narrativa coherente, una narrativa integradora, que ese es el objetivo final de la psicoterapia, de cualquier forma de psicoterapia, hacer una narrativa integradora que explique la vida del paciente y todos sus síntomas, no los síntomas actuales, sino todos sus síntomas como manera de expresión desde que sus padres se conocieron. Por cierto, ya llegaremos a eso, que es cuando empieza vuestra vida. Vuestra vida no empezó cuando preguntamos, ¿cuándo naciste? Naciste, sí, naciste muchos años antes de tu fecha de nacimiento. Hay un autor que yo sigo hace muchos años, Jorge Luis Tizón, en medicina es un hombre muy famoso, un psiquiatra que lleva muchos años trabajando en esto también, ¿no? Como nosotros, en la integración de lo biológico, de lo psicológico en el ámbito público, en el privado, ¿no? Y este es un artículo que tenéis, como las diapositivas están a vuestra disposición, podréis encontrar esta referencia, este artículo con facilidad, buscadlo. Es gratis. Entráis en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, una asociación a la que yo pertenezco hace muchísimos años, y buscáis este artículo, ¿no? Es del año 19, ahí tenéis arriba la referencia, ¿no? Y he entresacado aquí lo que dice Jorge, ¿no? Y digámoslo abiertamente desde ya, hoy se sabe que la desatención de los componentes relacionales o emocionales de la asistencia está provocando enormes sufrimientos y despilfarros, tanto en los consultantes como en el personal sanitario. Esta mañana estaba precisamente en el Colegio de Médicos hablando del médico quemado, y del médico quemado parte del burnout, del quemado, ¿no? Del no poder más del médico, tiene que ver precisamente con la incapacidad para hacerse cargo de estos conflictos emocionales, de estos conflictos relacionales, de los componentes relacionales, y darse cuenta de que su trabajo es un trabajo absolutamente parcial, ¿no? Y eso a los médicos y a los psicólogos, a todos nosotros, eso nos desespera, eso nos provoca muchísimo malestar. ¿Qué es lo que nos han enseñado habitualmente y qué es lo que hacemos en nuestra actividad profesional? Si os dais cuenta, la mayor parte de los tratamientos en eso que se llama salud mental, desde luego en psiquiatría es muy evidente, pero también en muchas de las técnicas psicoterapéuticas lo que hacemos es disipar el humo. Utilizamos técnicas para que no se note lo que está pasando, técnicas de puro cambio sintomático, nada más. O sea, realmente muchos tratamientos en psicología y muchísimos tratamientos. De hecho, el ejemplo que pongo siempre aquí son los psicofármacos. Los psicofármacos jamás han curado a un solo paciente con un trastorno mental. Jamás en la historia de la psicofarmacología, que podemos entenderla como de aproximadamente hace un siglo, sobre todo los últimos 60 años. Jamás un psicofármaco ha curado un trastorno esquizofrénico, bipolar, depresivo, ansioso. Jamás, nunca. Los psicofármacos no han curado jamás a nadie. Los psicofármacos producen estados alterados, estados mentales alterados, que suelen ser preferidos por el paciente y o por su entorno, pero jamás han curado una depresión, los antidepresivos. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. ¿Qué es lo que hacen los antidepresivos? Disipar el humo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces con determinado tipo de técnicas psicoterapéuticas? Disipar el humo. Disipar el humo. Mientras el incendio sigue lentamente quemando a nuestro paciente año tras año tras año, y eso lo sabéis. Es decir, eso es algo que forma parte un poco de la experiencia clínica de cualquiera de nosotros que tenga años de práctica, ¿no? Así que tenemos que resolver ese error. ¿Y cómo se resuelve el error de Descartes, ¿no? Estoy hablando del error de Descartes, sabéis que es un libro de Antonio Damasio, fantástico, ¿no? La solución del error, pues la solución del error supone, en resumen, intentar hacer pues todo lo que estamos viendo aquí hasta ahora. Esa es la solución del error, integrar
integrar la solución del error, que a mí me encantaría mágicamente, ¿no? Sí, la parte, el niño que llevo dentro, ¿no? Mi niño le encantaría que pudiéramos demoler todas las facultades de medicina, todas las facultades de psicología, por lo que más queráis. Esto no lo contéis fuera de aquí, no lo digáis, os lo pido también a quienes estáis en casa. Pero, y os digo que sería mi petición infantil a los Reyes Magos, ¿no? Demoler las facultades de medicina y de psicología de todo el mundo y crear nuevos centros de atención humana, de atención del sufrimiento humano. No veo, sinceramente, otra opción. Claro, de atención del sufrimiento humano y dejar, por lo tanto, de referirnos a lo corporal, por un lado, y a lo psicológico, por otro lado, ¿no? Como eso no va a ocurrir, os decía antes, vamos a librar nuestras batallas. Y nuestras batallas, ¿cuál es? Ver al paciente. Ver al paciente, mirar al paciente. Luego insistiremos en eso, mirar al paciente, pero mirarle más allá de lo que le pasa. La pregunta nunca es ¿qué te pasa? La pregunta es ¿qué te ha pasado? Esto alguna de vosotros ya me lo he escuchado decir muchas veces. Me da mucha vergüenza en ocasiones encontraros, me produce muchísimo bienestar y os lo agradezco de todo corazón, pero reconozco que me da mucha vergüenza ver tantas caras conocidas, porque hay cosas que ya me habéis escuchado demasiadas veces, ¿no? Y me da un poco de corte, ¿no? Pero ya no sé por lo que estaba diciendo esto, que miremos al paciente, ¿de acuerdo? Que miremos al paciente, que veamos al paciente, que la pregunta, sí, ahora ya reconecto, la pregunta no es qué te pasa, la pregunta es qué te ha pasado. Haced la prueba. Mañana, al primer paciente que veáis nuevo, no le preguntéis qué te pasa. Esa es una trampa, es una pregunta trampa. Esa es la pregunta médica, esa es la pregunta del modelo médico. Esa es la pregunta que obliga al paciente a contar solamente el síntoma actual. ¿Os dais cuenta de qué manera? Claro, ¿cómo vamos a esperar que nos responda si ya estamos dirigiendo la respuesta con la pregunta? Eso es así de fácil. No preguntéis qué te pasa. En psicoterapia no se puede preguntar qué te pasa. Eso está bien en atención primaria, eso está bien en urgencias. Claro, es una pregunta médica de urgencias hospitalarias. La pregunta en psicoterapia es ¿qué te ha pasado? Porque todos los que estamos aquí, todos nos damos cuenta de lo que el paciente nos va a contar en psicoterapia no empezó ayer, ¿o sí? No. Tiene que ver con qué te ha pasado. Esa es la pregunta, ¿no? Hacer la prueba. Ya veréis cómo los pacientes os lo van a agradecer. Y van a empezar entonces un discurso de respuesta que va a comenzar el mismo paciente a integrar, a hacer un discurso integrador, ¿no? La solución del error implica incorporar técnicas terapéuticas en los dos sentidos, terapias de arriba abajo y terapias de abajo arriba. En psicoterapia, lo que yo aprendí, mi formación es una formación originalmente psicoanalítica, yo aprendí psicoanálisis en los años 70 en Madrid, para un médico era lo único que se podía estudiar, y yo empecé a estudiar psicoanálisis y estudié psicoanálisis. Eso es un ejemplo. En psicoterapia en general, casi todos los modelos psicoterapéuticos parten de la base de que lo que yo arregle aquí arriba, el psicoanálisis es el ejemplo más claro, de que el problema está aquí arriba. Y arriba, hemos hecho esta analogía espacial. Si yo arreglo algo aquí arriba, entonces se va a arreglar la colitis ulcerosa. ¿Se entiende? Esa es la visión de arriba a abajo. La técnica de arriba a abajo es que técnicas de intervención emocional, de psicoterapia cognitiva, de lo que queráis. Pero que si yo arreglo algo aquí arriba, se va a resolver solo lo corporal. Eso es como yo aprendí psicoterapia y como se sigue enseñando, y está bien, naturalmente, y nosotros hacemos psicoterapia en esa dirección. Lo que estamos proponiendo aquí es que eso de ninguna manera excluye el que hagamos intervenciones terapéuticas de abajo arriba. Esto es, intervenciones terapéuticas sobre el cuerpo, que es de lo que estamos hablando hasta ahora, que escuchemos al cuerpo, que le demos posibilidad al cuerpo de que se exprese, de que luego hagamos además cosas concretas como MDR, como una nutrición particular, como que manejemos mejor el sueño, como actividad física, alguna forma de actividad física, terapias específicas como terapia sensoriomotriz. Hay muchas cosas que se pueden hacer, yoga, muchísimas cosas que se pueden hacer de abajo arriba. Entonces, ¿por qué? Porque aquello de mens sana, in corpore sano, también todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace. Es una cosa fantástica. Todo el mundo lo sabe, todos los profesionales de la salud, y te lo dicen de vez en cuando, ¿no? Mens sana in corpore sano. Mola tanto hablar en latín, ¿no? Es tan estupendo, pero todo el mundo lo sabe, pero nadie lo hace. Entonces, en este paradigma en el que estamos hablando aquí, sí, vamos a incluir técnicas de abajo arriba. ¿Se entiende? Las dos. O sea, que podamos integrar las dos oportunidades, ¿no?
Os decía antes que el paciente viene con un motivo de consulta, y algo que me habéis escuchado decir probablemente demasiadas veces, muchas de vosotras, es que el motivo de consulta nunca es el problema. Esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho, y ayuda mucho a los pacientes, y a mí me parece que ayuda mucho a los terapeutas, y lo repetimos, es un mantra. Siempre empezamos nuestros programas de formación, o casi siempre, con esta provocación. El motivo de consulta nunca es el problema. No importa que sea en reumatología, no importa que sea en cardiología, en ginecología, mucho menos importa en psicoterapia. Hacedme caso, el motivo de consulta jamás es el problema. Vamos a ver, siempre lo matizo, el motivo de consulta es un problema. Que quede claro eso no lo voy a despreciar. Si el motivo de consulta es una anorexia nerviosa restrictiva, ese es el motivo de consulta, obviamente, y eso es un problemón, porque la anorexia nerviosa restrictiva que acabo de mencionar como diagnóstico es el trastorno mental que tiene una mortalidad más elevada. Así que la anorexia es un problema. Ahora bien, hacedme caso, la anorexia nerviosa de ninguna manera es el problema. Y si tratamos solo, como se ha venido haciendo hasta ahora, que ya está cambiando naturalmente hace algún tiempo, si tratamos solo el síntoma peso, el síntoma aumento de peso, mejora de hábitos alimentarios, si tratamos solamente eso, estamos utilizando ventiladores para disipar el humo. Mientras el incendio sigue quemando a la paciente, cosa que todo el mundo sabe. Después de resuelta esa anorexia nerviosa que tiene, porque todo el mundo sabe también, o debería saber, una presentación autolimitada en el tiempo, en todo caso, quiero decir que el tratamiento de la anorexia nerviosa depende, ese tratamiento de disipar el humo depende bastante poco de lo que hagan los psicoterapeutas. Cuando la anorexia nerviosa mejora, aparece otra cosa. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Esto es un fenómeno muy bien estudiado en este tipo de medicina psicosomática, se llama emigración, sustitución, emigración. El problema del motivo de consulta, el problema es que el paciente, no importa otra vez el diagnóstico, ahora ya viene, estoy deprimido, estoy ansioso, ya vienen, ya han mirado en internet, ya saben. El problema no es la depresión ni es la ansiedad, el problema es que estoy triste, que tengo miedo, que estoy solo, que estoy enfadado, que nadie me quiere, que nadie me entiende, que me duele todo y puntos suspensivos. Ese es el problema. Y esa es la psicoterapia, por cierto. Claro, no existe la psicoterapia para la depresión. También hacedme caso. No hay psicoterapia de la depresión. Si en algún caso alguien nos comenta psicoterapia de la ansiedad, no hay psicoterapia de la ansiedad. No, hay psicoterapia del problema por el cual alguien responde de esa manera. ¿De acuerdo? El mejor tratamiento para la ansiedad, el más barato, se llama Valium. Claro, ya está. Valium, 5 miligramos. Valium 5 cuesta 1,20 €, un envase de no sé cuántos comprimidos. No hay nada más barato y más eficaz. En 10 minutos mejora la ansiedad, el Valium, el diazepam. Así que no hay psicoterapia de la ansiedad. Hay psicoterapia del problema por el cual esa persona en concreta, claro, porque otra persona va a presentar la ansiedad naturalmente por otros motivos, ¿no? El problema es que me duele todo, por ejemplo, ¿no? El problema tiene que ver con la mala gestión de ese conflicto. Así que vamos a traducir. Lipowski utilizó seguramente por primera vez o una de las primeras veces el término somatización para referirse a esta tendencia a experimentar y comunicar el malestar psicológico interpersonal en busca de síntomas corporales. Tendencia a experimentar y comunicar. Subrayad, por favor, la idea de comunicar. El malestar psicológico, el malestar interpersonal, esa es terminología de Lipowski de 1986, que yo simplemente he respetado, el copyright de Lipowski. Comunicar el malestar psicológico, el malestar interpersonal en forma de síntomas corporales. La somatización es un desplazamiento, desplaza el malestar del ámbito de lo psicológico, del ámbito de lo relacional, lo desplaza y lo coloca en el cuerpo. Eso es somatizar. Después la medicalización de la vida cotidiana hace el resto. Una vez que se ha colocado en el cuerpo pasa al territorio comanche del modelo farmacéutico, porque el modelo médico como tal modelo ya no existe. Realmente de lo que estamos hablando, de lo que debemos hablar en este momento es de un modelo farmacéutico, ¿no? Un modelo farmacológico. Y en ese momento esa somatización es medicalizada y escindida absolutamente de la historia del paciente, que a nadie le importa realmente. Y entonces se medicaliza y se convierte entonces en una
enfermedad médica. Claro, que tiene tratamiento. Si hay tratamiento médico, el tratamiento médico es farmacológico, como se habría dado cuenta, claro, exclusivamente. Los médicos no sabemos utilizar otra cosa. Médico es farmacológico o quirúrgico, ¿no? Así que ahora la pregunta vuelve otra vez a ser ¿por qué somatizamos? ¿Por qué somatizamos? Como una forma de comunicar, insisto. La somatización es un mensaje. Lo he remarcado aquí en rojo. La pregunta original, vamos a escuchar al cuerpo. Planteadlo así: todos los síntomas corporales son un mensaje. ¿Ok? Los síntomas corporales que tienen que ver con claro, los síntomas corporales, como os decía, que si te atropella un coche y te rompe un accidente deportivo, te rompes la tibia, eso también es un mensaje, pero obviamente tiene otra naturaleza, ¿no?, a la hora de intervenir, que ya he comentado antes. Pero este tipo de somatización, ¿no?, para la que no hay una explicación médica razonable que lo pueda explicar, es un mensaje. Quedaos con eso, es un mensaje analógico, tiene que ver con comunicación no verbal, es un mensaje analógico, no es un mensaje digital. Yo no sé lo que este paciente quiere decir con un colon irritable, lo que sé es que el colon irritable es un mensaje. ¿Se entiende eso? Yo no sé, sinceramente, y si alguien nos dice es que la dermatitis atópica significa que es una madre ausente, tiene una madre ausente, ¿qué tal? Bueno, está bien, puede estar bien, voy a escuchar eso, ¿de acuerdo? Voy a escuchar, pero no os quedéis con una sola lectura, no os quedéis, preguntadle al paciente y preguntaos vosotras en la biografía del paciente. El síntoma corporal es un mensaje, que yo a lo mejor no sé cuál es, pero que ese es mi trabajo, otra vez en psicoterapia. Es un mensaje, es un idioma del malestar, es un mensaje de sufrimiento psíquico, ¿de acuerdo? En personas que no saben, y esto me parece que es lo más importante porque este es el objetivo de la psicoterapia, traducir. Somatizan porque no tienen vocabulario. ¿Os acordáis que lo decíamos antes? Enfermamos porque no tenemos vocabulario. O sea, vamos a seguir avanzando. Si es un mensaje, si estoy escuchando al cuerpo y el paciente se expresa a través del cuerpo, lo que yo tengo que hacer es ayudarle a poder expresar de otra manera. ¿Por qué? Muy simple, pura física. Si el paciente aprende a expresar de otra manera, ya no necesita la somatización. Física pura. Y eso es exactamente lo que nos han enseñado los pacientes. Si puede expresar la emoción reprimida, si la puede expresar verbalmente, llorando, gritando, riendo, si puede expresar la emoción, ya no necesita la expresión corporal, ya no necesita el síntoma, ¿no? Ese es el objetivo terapéutico, ¿no? ¿Qué es la somatización? Por lo tanto, un mecanismo de defensa. ¿Un mecanismo de defensa de qué tipo? Del desplazamiento. Básicamente es el desplazamiento, es un mecanismo de defensa que desde la época de Freud y de su hija Ana conocemos como desplazamiento y que tiene mucho sentido planteado así, ¿no? ¿El desplazamiento de qué? El desplazamiento de la angustia. El desplazamiento de la angustia, esto es importante, me parece, de la angustia, del plano de lo psíquico al plano de lo corporal, el desplazamiento. ¿Y por qué? Porque lo que también nos ha enseñado la historia de la humanidad, nuestra propia experiencia y, por supuesto, la medicina y la psicología, es que cualquier ser humano prefiere el dolor físico al dolor psicológico. Cualquiera de nosotros preferimos la manifestación corporal a la vivencia de angustia existencial, a la vivencia de angustia. ¿Habéis tenido alguna experiencia en ese sentido? Sí, hacedme caso, sí. Por eso decimos que es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es eso, exactamente, es evitar las cosas que hacemos los seres humanos, y todos utilizamos mecanismos de defensa, que quede claro eso, ¿no? Con otro lenguaje pues se puede llamar mecanismos de afrontamiento, se puede llamar de otra forma, pero es lo mismo, defensa. A mí me gusta más utilizar la palabra mecanismo de defensa. La defensa nos defiende, es un mecanismo de defensa para defendernos ¿de qué? Nos defiende de la angustia. Es un mecanismo del tipo del desplazamiento, también es un mecanismo del tipo de la disociación, sobre todo en un tipo particular, ¿no?, de angustia, que es la angustia asociada a la experiencia del trauma psíquico. Un mecanismo de defensa. Y ahora la pregunta, claro, es
que nos hacemos nosotros y que son preguntas que le hago al paciente. Estas son las cosas que le preguntamos a los pacientes. Y esto es lo que no se les pregunta habitualmente, ¿no? ¿De qué te tienes que defender? ¿A qué tienes miedo? La angustia tiene muchísimo que ver con el miedo. La angustia es la psiquiatrización del miedo en una gran medida. La ansiedad, los trastornos de ansiedad se inventaron simplemente para psiquiatrizar, como tantos otros diagnósticos, claro, para psiquiatrizar la vida, para psiquiatrizar las emociones, ¿no? Como sabéis, hay tantas y tantas, como la fobia social se inventó para psiquiatrizar la timidez, claro, y la epidemia de depresión se ha inventado para psiquiatrizar la tristeza, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de disparates de trastornos bipolares infantiles y de trastorno disruptivo del estado de ánimo infantil, eso pues se ha inventado también para psiquiatrizar y poder utilizar psicofármacos para psiquiatrizar las rabietas, simplemente, ¿no? O sea, es algo muy, muy simple, ¿no? La pregunta es de qué te tienes que defender, ¿no? ¿De qué te tienes que defender cuando somatizas? Así que os preguntaba al principio de la tarde, ¿cuál es vuestra somatización? Ahora seguimos preguntando, ¿de qué os defendéis? Os preguntaba también en medio, ¿al servicio de qué está esa somatización? ¿De qué habéis evitado con esa somatización? Seguimos profundizando. La somatización es una defensa. La somatización sirve para defenderte y es una defensa exitosa. No os agobiéis. Como todas tenéis somatizaciones, que no cunda el pánico. No os asustéis. Está bien, es muy elegante la somatización. No os asustéis por somatizar. Está bien, es un mecanismo de defensa como la proyección, como la identificación, como la negación. Es un mecanismo de defensa. Es imposible no tenerlos. ¿Queda claro eso? La pregunta entonces es ¿de qué os tenéis que defender? Y una respuesta muy general para que podamos avanzar y no ir mirando una por una respuesta muy general es que os tenéis que defender del miedo. Así que la pregunta es ¿a qué? La pregunta al paciente, ¿de acuerdo? Que os la hago también a vosotras. La pregunta es ¿de qué tienes miedo? ¿O a qué te produce angustia? Estoy haciendo una equiparación entre la angustia y el miedo, porque un elemento fundamental de la angustia, naturalmente, es el miedo. Lo que pasa es que la angustia, ¿qué diferencia hay entre la angustia y el miedo? Porque biológicamente no hay ninguna. La única diferencia entre la angustia y el miedo, claro, es que es el objeto. La angustia es el miedo sin objeto. Claro, cuando uno tiene miedo, ¿por qué? Porque va a ser agredido por alguien, ¿no? Va a ser agredido por alguien, por su jefe, por el inspector de Hacienda. Hay una agresión, hay un objeto, y entonces tenemos miedo, todos hemos tenido miedo. El miedo es una emoción que nos salva la vida todos los días, nos salva la vida el miedo, ¿no? Y a nadie se le ocurre que eso sea un problema. Pero los síntomas corporales son exactamente los mismos que los de la ansiedad, el trastorno por ansiedad generalizada. Son exactamente los mismos. En la ansiedad generalizada o en el trastorno por angustia, en la angustia, es una diferencia que solo podemos hacer en castellano. En otros idiomas no existe la diferencia entre angustia y ansiedad. La diferencia fundamental es el objeto. ¿Cuál es el problema del paciente con ese diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada? Es que no sabe por qué o no sabe a qué tiene miedo. No es capaz de distinguir el perpetrador. En el miedo distinguimos perfectamente al perpetrador. ¿Correcto? En la angustia no distinguimos al perpetrador. Esa es la tarea de la psicoterapia. Encontrar que el perpetrador puede estar dentro de tu historia. El perpetrador está internalizado, ¿de y lo tienes dentro. Entonces aparecen los ataques de pánico. No sé por qué, no tengo la menor idea, no sé por qué me pasa eso, por qué tiene... Claro, ese perpetrador está internalizado porque probablemente está viviendo dentro de ti desde hace muchísimos años, ¿no? Algunas de las respuestas. Nos tenemos que defender de la angustia de los conflictos sin resolver. El conflicto fundamental, para entender lo que es un conflicto, la necesidad de quedarnos en casa de mamá, la teoría del apego, la biología. El ser humano está biológica y genéticamente determinado para depender durante muchos años, depender de otra figura, ¿no es cierto? Claro, Bowlby lo explicó muy bien todo esto, pero eso es pura biología, ¿no? Tal y como nacemos, estamos obligados a estar apegados, ¿no? Pero a su vez estamos también obligados genética y biológicamente a desapegarnos. Eso es un conflicto. Tengo que hacer las dos cosas simultáneamente. Seguir quedándome con mamá y marcharme de casa de mamá para apegarme con otra persona, para crear otro núcleo sobre el que luego se vayan a pegar nuestros hijos. Ese es el itinerario, es el ejemplo de conflicto. La mitad de vuestros pacientes están ahí. El tener que separarme, y cuando digo mamá, o el trabajo, o la pareja, o la ideología, o la iglesia, ¿se entiende?
Claro, el mamá, esta figura de mamá es la figura de autoridad, ¿no? El conflicto, un ejemplo de conflicto. El tener que marcharme de ahí, ¿de acuerdo?, para separarme. Pero me da mucho miedo las dos cosas. Me da mucho miedo. Me quiero marchar, pero no me puedo marchar. Y estoy en esa situación permanente, ¿no? Y eso, la mitad de vuestros pacientes están exactamente ahí. En esa necesidad, además, claro, eso es lo que decía Bowlby, ¿no?, que la salud mental tiene que ver con la gestión adecuada de los conflictos. En esa polaridad en la que infantil, la solución entonces es quedarse en casa de mamá. Recordad otra vez que casa de mamá es quedarte en el trabajo, ¿de acuerdo? Quedarte en la vinculación y quedarte ahí y no salir, o hacer una individuación forzada, salir forzada y violentamente de la vinculación. La gestión adecuada de los conflictos es poder moverse en el eje, no quedarse en uno de los extremos. Pues eso es a lo que el paciente tiene miedo, y con esto hemos hecho la mitad de la psicoterapia, en 2 sesiones. Es decir, que tampoco es tan complicado, una vez más, que no es tan complicada, que algo que me habéis escuchado muchas veces decir, que la psicoterapia es muy fácil. El problema de la psicoterapia es simplemente entender qué es lo que le pasa al paciente. Ese es lo peor, lo más difícil de la psicoterapia, es entender qué es lo que está ocurriendo. Luego, lo que es la psicoterapia como tal es fácil, francamente, a mí me parece francamente fácil, ¿no? ¿De qué nos tenemos que defender? De la angustia de los conflictos sin resolver, de la angustia del abandono, de la angustia de la duda, de la angustia en general, ¿no?, del miedo, o de las consecuencias de las experiencias traumáticas silenciadas, que no tiene por qué ser excluyente una u otra. Así que vamos otra vez a centrarnos. La somatización como mecanismo de defensa de la angustia, ¿correcto? Así que damos un paso más. Cuando somatizáis, ¿cuál es vuestra angustia? Nuestra. Permitidme que me incluya, yo también somatizo y esto me lo pregunto todos los días, ¿de acuerdo? Cuando somatizamos, ¿cuál es nuestra angustia? Si queréis decirlo todavía así de una manera rápida y fácil para que nos entendamos, cuando estamos somatizando, ¿de qué tenemos miedo? Preguntaoslo. ¿De qué o a qué tenemos miedo? Esta es la psicoterapia, ¿eh? Esta es la intervención. O sea, esto es lo que tenemos que hacer con el paciente, convertir el síntoma en algo conocido. El síntoma es otra vez la angustia, porque no conocemos al perpetrador. En el momento en el que sepamos que la fibromialgia tiene que ver con el abuso sexual, la fibromialgia se cura. Esto que acabo de decir es una exageración, no es exactamente así, pero es el primer paso. Y tenemos mucha experiencia en eso. ¿De acuerdo? Esto es, si seguimos tratando la fibromialgia como una enfermedad de origen desconocido, que no tiene tratamiento, naturalmente no se va a curar jamás. ¿De acuerdo? Y de hecho no se cura. No tiene tratamiento médico, ¿no? Tratamiento paliativo exclusivamente. El primer paso consiste en que el paciente pueda darse cuenta de que su somatización tiene que ver con un miedo, y sobre todo tiene que ver con un miedo a que la angustia se resuelve cuando identificamos al perpetrador. El trastorno por ansiedad generalizada, que es el diagnóstico más hortera del DSM-5, más impresentable, es solo el miedo. Es la psiquiatrización del miedo. En el momento en el que el paciente se da cuenta de que a qué tiene miedo, puede compartirlo contigo, puedes legitimar ese miedo, el trastorno por ansiedad generalizada desaparece o comienza a desaparecer. Hacedme caso, pensadlo, veréis que es así, y preguntádselo a vuestros pacientes y ofrecedles a vuestros pacientes la posibilidad de hacer esta asociación, ¿no? ¿Es un mensaje? Sí, es un mensaje. Y también planteádselo al paciente. Es posible que, preguntádselo en forma de lo que en psicoterapia llamamos señalamiento, ¿no?, con preguntas. ¿Es posible, sería posible que este dolor que tienes, que este eczema, que lo que queráis? Preguntadlo siempre, porque, dicho también de una forma así entre colegas, el no ya lo lleváis. O sea, que da igual la respuesta del paciente, da igual la respuesta del paciente. En la inmensa mayoría de las preguntas que hacemos en psicoterapia, no solo nos importa la respuesta, lo que a mí me importa es que el paciente escuche la pregunta. ¿Se entiende eso? Y luego la respuesta me da igual, y esto lo digo también con ánimo de provocar. Claro que no me da igual, me interesa mucho la respuesta, os dais cuenta, pero lo que quiero es provocarle para obligarle a pensar, y luego me diga no. Os suena eso, lo habéis dicho muchas veces en terapia. ¿Tú crees que esto podría ser, que este dolor, podría ser que esta dermatitis, esta psoriasis, podría ser que esto estuviera relacionado con... Haced la pregunta, ¿de acuerdo? Haced la pregunta. Y no importa
la respuesta. El paciente puede decirte, pues no lo había pensado nunca, pero ahora que lo dices, pues es posible que sí, pues vamos a darle vueltas. Genial. Continuamos por esa senda, continuamos por ahí. Pero el paciente te puede decir, a mí me lo han dicho muchas veces, no. Cuantas más veces repite que no, más veces es que sí. O sea, más certeza tengo de que es así. No, mis padres, no. Bueno, pues ya sé que es así, pero lo dejo. Es decir, en psicoterapia no le retorcemos al paciente el brazo, bueno, confiesa, esto tiene que ver con tu infancia. No. Él lo deja así, bueno, ya está, ya llegaremos. ¿Cuándo llegaremos? Pues algo que me han enseñado ellos es que 2 o 3 sesiones después viene diciendo, he pensado aquello que me preguntaste, que te dije que no, pues quizás... Claro, ¿os dais cuenta del matiz? No es importante la respuesta. Lo que es importante es obligarle al paciente a pensar. La psicoterapia es una provocación. Si la psicoterapia no provoca, no es psicoterapia, es autoayuda. Es autoayuda, es un puro cuñadismo. Tú lo que tienes que hacer es animarte. Tú eres idiota. Y para eso te han pagado una carrera tus padres, para que me digas que tú lo que tienes que hacer es animarte. La psicoterapia tiene mucho que ver con la provocación. Provocar, obligar al paciente a pensar. Obligar al paciente a pensar incluso en lo que no quiere pensar. Claro, y sentir lo que no quiere sentir. Esa es la función de la psicoterapia. La psicoterapia duele. Si la psicoterapia no duele, no es psicoterapia. También esto lo digo con ánimo de provocaros, no lo toméis al pie de la letra, ¿de acuerdo? Os lo digo y vosotras decís, pues qué disparate, no es barbaridad, no es así, ya está, yo estaré encantado, pero mi trabajo aquí también me parece que consiste en provocaros y obligaros a pensar para decir que no, pero obligaros a plantearlo, ¿no? Hay situaciones en las que el cerebro desconecta. Tiene que desconectar. Es un mecanismo de defensa. Las emociones que no se pueden regular, las emociones cuando las emociones no se pueden expresar, y hay millones de situaciones en la especie humana en las que las emociones no se pueden expresar, no se pueden regular, entonces se bloquea, hay un bloqueo neurológico, algo que además hoy está perfectamente bien sabido, sabemos cómo es, ¿no? El resultado es que no hay palabras para expresar lo que siento. Esto lo he escuchado literalmente cientos de veces en la consulta, no sé cómo explicarlo. ¿Nunca lo habéis oído esto? En la consulta y a vuestros amigos, a vuestras parejas, en vosotras mismas, en nosotros mismos, en alguna ocasión. No sé muy bien cómo contarlo, no tengo palabras, no sé, no me sale, no lo encuentro, no. Y cuanto más nervioso te pones, cuanta más presión hay por parte del otro para que te os des cuenta, más te bloqueas, ¿no? Es completamente normal, absolutamente normal. No tengo palabras para expresar lo que siento, pero pensad en esto y ofrecédselo a vuestro paciente. No tienes palabras para expresar lo que sientes, pero lo estás sintiendo y eso hay que manifestarlo. Así que si no tienes palabras, lo tendrás que manifestar como sea, genial. Entonces, pintando, escribiendo, bebiendo, fumando, drogándote, no comiendo, comiendo mucho, matando gente, eso es. Claro, lo tienes que manifestar. Esto es exactamente así. Claro, lo que estás sintiendo y no tienes palabras para manifestar, lo manifestarás de alguna forma. Esto es pura también neurobiología, es actividad cerebral que tienes que manifestar como sea. Es verdad, con mucha suerte pintando. Claro, eso es todo un ejemplo, ¿no? A mí eso me encanta, ¿no? La literatura, la pintura, la música es una manifestación fantástica del sufrimiento humano. Los grandes escritores, los grandes pintores, los grandes artistas, los grandes músicos, incluyendo músicos de rock contemporáneos, son personas con gran cantidad de sufrimiento, sin palabras para expresarlo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Claro, lo hacen somatizando también. Claro, si no tenemos talento, ¿no?, para manifestarlo como Bach o como Picasso, claro, o como Joaquín Sabina, si no tenemos talento, ¿cómo lo hacemos? Somatizando, claro, como una de las muchas maneras, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Alexitimia, claro, esta es la alexitimia. El concepto de alexitimia es uno de los que más me ha gustado. Y yo lo recuerdo como qué barbaridad, esto me explica muchas cosas. Yo oí a Peter Sivneos por primera vez, me acuerdo muy bien, como si fuera ahora, en 1978, en una de las reuniones que tuvimos en la Academy of Psychosomatic Medicine, en la Academia de Medicina Psicosomática, a la que yo pertenezco en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Pues 40 años, en una de las reuniones que periódicamente se realizan en la sede en Chicago, conocí a Peter Sivneos y Peter Sivneos nos contó entonces, era en 1978, el concepto de alexitimia. Alexitimia etimológicamente significa alexitimos,
incapacidad, ausencia de mecanismos para la expresión de las emociones, de los sentimientos, carencia de los medios de expresión de las emociones. ¿Y qué es la lexitimia? La lexitimia es Peter Sifneos, catedrático de psiquiatría del Hospital General de Massachusetts y profesor de la Universidad de Harvard. Este esquema yo lo utilizo con mis pacientes. Nosotros en terapia utilizamos muchísimas imágenes, muchas imágenes, porque las imágenes van dirigidas al hemisferio derecho y lo que le contamos a nuestro paciente es procesado por el hemisferio izquierdo y eso se procesa, se olvida, pero todo lo que va por el hemisferio derecho es mucho más complicado de procesar y de olvidar. Así que utilizamos muchísimos esquemas, muchas palabras, ¿no? Yo tengo muchas... encima de la mesa, folios en blanco con rotuladores de colores para poder hacer esquemas. Y este esquema se lo hago a mi paciente siempre, ¿no? Y me parece que es muy terapéutico. Le digo, mira, esto es exactamente lo que te está ocurriendo. Esto es lo que te pasa. Este es el proceso normal de una emoción regulada. Hay un estímulo emocionante. El estímulo emocionante es que te gusta mucho una chica, un chico, estás enamorado. El estímulo emocionante no solamente es el miedo. En psicoterapia solamente se habla de emociones como la ansiedad, la tristeza y el miedo. Pero como emociones también está la alegría, también está el amor, claro, hay emociones de aproximación, ¿no? Entonces, dentro de el MIT, los modelos internos de trabajo, que se crean durante el proceso del apego, en los primeros años de vida, en la relación, nos construimos en la relación, durante estos primeros años de vida, nos creamos y se crean los modelos internos de trabajo. Esos modelos internos de trabajo son los que hacen que seamos después adultos confiados, tranquilos, no dependientes, más o menos autónomos, o que por el contrario seamos adultos desconfiados, reticentes, hostiles, agresivos, defendiéndonos, esquivos, evitativos. ¿Os dais cuenta? Esos son modelos internos de trabajo que se aprenden ¿dónde? ¿Dónde se aprende a ser así? ¿Dónde se aprende en las relaciones? ¿En la escuela? ¿En la universidad? No, se aprenden en estos primeros momentos de la vida, lógicamente desde el mismo momento del nacimiento, ¿no? Eso es lo que Bowlby también, pero bueno, Bowlby y luego Fonagy llamaban los modelos internos de trabajo. En función de esos modelos internos de trabajo, este estímulo emocionante es procesado en el cerebro límbico. Y el cerebro límbico reconoce entonces la emoción y dice, hombre, estoy enamorado. Qué bien, estoy enamorado. Y entonces vas y le dices a la chica, ¿cuánto te quiero? Estoy enamorado. Y lo manifiestas además, escribes poesía y das volteretas, haces volatines y haces las cosas que hacemos cuando estamos enamorados, como buena enajenación mental que es, y lo manifiestas en todo su esplendor, ¿no? O estoy triste, o estoy enfadado, o tengo mucho miedo. El cerebro límbico te da la información, el cerebro límbico pasa esa información al neocórtex, a la corteza cerebral, y la corteza cerebral lo expresa. Y lo expresa en estos términos, cuánto te quiero o cuánto te odio, claro, te voy a arrancar la cabeza, ¿no? Claro, sí, lo expresa la emoción que ha sido procesada en el cerebro. Esto es lo completamente normal, esto es lo que hacemos, esto es lo que nuestro paciente tendría que hacer, y esto es lo que nuestro paciente no hace, y por eso tiene un colon irritable, porque no puede manifestar la ira. En el colon irritable siempre está, de una forma o de otra, alguna manera de manifestar la rabia, ¿no? De manifestar la ira. ¿Y qué es la lexitimia? Es esto. La lexitimia es un bloqueo en la expresión. La lexitimia, no tengo palabras para expresar, pero la emoción sigue absolutamente igual de activa en el cerebro límbico. ¿Lo veis? O sea, el estímulo es el mismo. El estímulo es te quiero mucho o el estímulo es te odio mucho, esto me estás provocando mucho malestar o estoy muy triste. El estímulo es el que sea y produce una reacción de este estilo, ¿no? El cerebro límbico siente entonces que estoy triste, estoy rabioso, estoy enamorado, estoy feliz, estoy alegre. El cerebro límbico lo procesa. ¿Dónde está el problema? El cerebro límbico, y ahí lo pongo con una cruz, con una aspa negra, el cerebro límbico no puede enviar esa información a la corteza. ¿Por qué? Porque ha habido un bloqueo. Ese es el bloqueo fundamental en la somatización. Eso es lo que le pasa a nuestro paciente. Y esta es la intervención en los trastornos por somatización, el desbloqueo alexitímico. Exactamente, este bloqueo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el córtex
no tiene palabras. Es exactamente así, porque las palabras proceden del córtex, no proceden del cerebro límbico. Nuestro cerebro límbico es exactamente igual que el de los felinos, los perros, los cerdos, es el cerebro límbico. La diferencia es que nosotros tenemos un córtex mucho más desarrollado en el cual, entre otras cosas, están las palabras. Aquí no está, eso no está, está bloqueado. Así que yo no puedo decir cuánto te quiero. Yo lo que noto al revés es que si una persona se me acerca mucho, la persona me gusta, pero como me gusta, simultáneamente me da mucho miedo. Porque me gusta mucho, pero como lo que yo he aprendido, mi modelo interno de trabajo es que me han abandonado, cuanto más me gusta la persona, más miedo me da. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis visto en la consulta? Claro, y entonces no me vinculo. ¿Cuál es la mejor manera de que no me abandonen? No vinculándome, exactamente así, en estas conductas evitativas que todos conocéis, claro, que tienen que ver con... Pero no me vinculo, claro, pero la emoción, el no vincularme es la defensa, pero la emoción está activa en el cerebro límbico está hirviendo. Yo soy un pacifista, yo nunca me enfado, no, a mí me da igual lo que me hagáis, yo no me enfado absolutamente para nada, de ninguna manera, yo soy muy tranquilo. No, eso les pasa a las alcachofas. Les digo a mis pacientes, se lo digo riéndome, y el sentido del humor y la risa, yo creo que mis pacientes me lo agradecen, me parece, pero tampoco sé hacerlo de otra forma. Le digo, no, verás, no, eso es lo que te diferencia de las alcachofas. Tú, claro que te enfadas, naturalmente que te enfadas. ¿Quieres que empecemos a ver ahora tus enfados? Vamos a empezar a ver ahora tus enfados no expresados. Porque tus enfados no expresados son tus jaquecas, mamoncete. Por ejemplo, o son tus dolores de espalda, o son tus... lo que sea. O podemos verlo, ¿sabes? No necesariamente le digo en este plan de direccionalista, no son tus... No, pero vamos a pensar en ello, ¿no? Claro que te enfadas, es imposible no enfadarse, eso tiene que ver con el cerebro límbico, es imposible. ¿Os dais cuenta? Todas vosotras os enfadáis, de vez en cuando. No todos los días, no, cuanto menos veces mejor, pero os enfadáis, ¿a que sí? No me digáis que no porque os recomiendo litio. No, claro que os enfadáis, naturalmente que os enfadáis. El problema es luego expresarla adecuadamente, la rabia, pero tú reconoces la rabia. A este tipo le arrancaría la cabeza. ¿Y luego qué hago? No se la arranco. ¿Por qué? Porque tengo córtex cerebral y hay una cosa que conozco relativamente bien que se llama el Código Penal. Ya está, y entonces no me parece adaptativo arrancarle la cabeza a este tipo por el Código Penal, por la culpa, porque me parece además que hombre, pues que me gustaría ser una buena persona y no ir arrancando cabezas. Todo eso son historias que yo me organizo en el neocórtex, pero reconozco que a este tipo le arrancaría la cabeza. Nunca os ha pasado, arrancar la cabeza a lo mejor es un poco forzar, ¿no? Pero entendéis lo que quiero decir. Disfrutadlo, disfrutad de esa rabia, disfrutadla, claro. Cuando alguien nos dice, yo no me enfado jamás, yo jamás, oye, eso, yo no, de ninguna manera deseo a nadie, nunca, a mí eso me preocupa mucho. Y es una persona que está somatizando. Está somatizando seguro, ¿por qué? Aquí tenéis en este esquema, que es el que le enseño a mi paciente. ¿Por qué? Porque lo que no expresas verbalmente, el cerebro límbico que está en ebullición, yo se lo explico así, no hace una explicación neurobiológica que no tiene sentido. Ese cerebro límbico que está procesando esa emoción que tú tienes, porque no eres una alcachofa, eso, entonces, ¿cómo se explica? ¿Cómo se expresa? Pues activando el sistema hipotálamo, hipófiso, adrenal, el sistema nervioso autónomo, el sistema inmunitario, que es un sistema relacional, claro, el sistema inmunitario, o el sistema músculo-esquelético. Así que esas depresiones, esas infecciones de repetición, ¿no? Esas enfermedades autoinmunes, esos dolores musculares, esa fatiga crónica, ese no poder, esas parálisis, esa estimulación del sistema hipotálamo, hipófiso, adrenal, secreción de cortisol, bloqueo a largo plazo de la respuesta antiinflamatoria, inflamación crónica, todo eso es lo que explica los síntomas, la aparición de síntomas. ¿De acuerdo? Y se lo explicamos al paciente con esquemas de este estilo, que luego él se lo lleva, y esto es, a nosotros nos parece que es muy importante como actividad terapéutica, ¿no? El paciente tiene que conocer lo que le está pasando, tiene que conocer y tiene que hacer lo suyo. O sea, la enfermedad no es algo que proceda solamente de fuera. Hay cosas que sí, naturalmente que sí, pero no solo y no siempre algo que procede de fuera. La enfermedad tiene que formar parte de nuestra vida. Forma parte de nuestra vida. Es el siglo XX y algunas maneras de entender el siglo XX lo que ha sacado la enfermedad del concepto clásico, ¿no? Que era algo nuestro.
que tiene elementos externos, faltaría más, pero que en todo caso es algo que nos afecta a nosotros, que es nuestro y que nosotros tenemos y debemos tener alguna forma de control sobre ello, ¿no? ¿Qué ocurre? En resumen, que cuando la voz es silenciada, y esto también, esta es otra imagen que le explico a mi paciente, ¿no? La voz, ahora lo que estamos haciendo es que la voz es silenciada. ¿Por qué? Porque parte de la terapia es que veamos quién está silenciando esa voz. O sea, la fibromialgia no es tuya. La fibromialgia, discúlpame que utilizo fibromialgia como metáfora, ¿no? Porque es un cuadro muy conocido. La fibromialgia no es solamente tuya. La fibromialgia tiene que ver con el entorno que no te ha escuchado. Luego podemos hacer alguna referencia más sobre eso. ¿De acuerdo? La fibromialgia, la somatización como la mentira. No hay genética de la somatización. No hay genética de la mentira. La mentira es relacional. La mentira depende de la cara del interlocutor. Mentimos por la cara del interlocutor. No somos mentirosos, no, aprendemos, genéticamente hablando. Quiero decir, mentirosos, claro que sí, pero depende de la cara del interlocutor. La enfermedad depende de que yo no tengo vocabulario. ¿Y por qué no tengo vocabulario? Primero, porque no me lo han enseñado. Y después, porque cuando he empezado a aprenderlo, no se ha querido escuchar. Y me han dicho, niño, eso no se dice. ¿Os suena también eso? La cultura dominante te dice permanentemente, niño, eso no se dice, niño, eso no se hace, niño, eso no se toca. Lo cantaba Serrat en una canción maravillosa. Los locos bajitos. Los locos bajitos, la expresión de los locos bajitos es de Miguel Gila. Todo el mundo dice que es de Serrat, pero no es cierto. Es de un cómico genial de posguerra, Miguel Gila, que Serrat reconoce, vamos, y canta. La voz es silenciada. Cuando la voz es silenciada, pues cuando la voz es silenciada, a eso le llamamos alexitimia, y entonces ¿qué ocurre? Pues que tiene que representarse, tiene que expresarse esa angustia, que es lo que te ha bloqueado, tiene que expresarse de cualquier otra manera, ¿no? Y es exactamente así, lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo. Se convierte en insomnio, claro, el insomnio es un ejemplo precioso, ¿no? Insomnio, en nudos en la garganta, efectivamente, de cualquier manera, en nostalgia, en tristeza, en errores conductuales que repetimos, compulsión a la repetición, ¿no? En duda, en tristeza. Lo que no decimos no se muere, lo que no decimos nos mata. Esto me parece fundamental. No sé de quién es la cita, la he encontrado en muchos sitios, no sé de quién es. No sé exactamente esta, pero hay una de Freud que es las emociones no expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen en peores formas. Eso es, exacto. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Esa es de Freud, efectivamente, ¿no? Es muy parecido, es verdad. Lo que pasa es que, por varios motivos, primero porque es de Freud, y a mí Freud me encanta, pero bueno, citar muchas veces a Freud es un poco peligroso en ciertos entornos, ¿no? ¿Sabes? Pero ¿cómo era exactamente la frase? Eso es, exactamente así. Genial. Es una expresión genial. A mí me parece que como casi todo lo que dijo Freud. Perdón, todo lo que dijo Freud, al que no sea, claro, que no se escucha del, perdónanos. Cada vez que haya una intervención tenemos que hacerlo con el micrófono porque nos olvidamos demasiadas veces, disculpadnos, nos olvidamos de que nos están escuchando también fuera de... Las emociones nunca mueren. No, las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen en peores formas. Esa es la frase de Freud, absolutamente de acuerdo. Yo comparto prácticamente todo lo que dijo Freud, ¿no?